So again, I mean, so if you do study, that's good. But again, just having the essence in your heart is the most important. Entonces, si estudias, eso es muy bueno. Pero lo más importante es que si puedes tener la esencia en tu corazón, eso es importante. Okay, so I'm going to now open it to questions because I'm sure some of you have some questions. So let's go for it. Basically the teachings have finished. And again, please. Okay, so we're going to go to questions. The teachings have finished. Sorry. Entonces, bueno, con esto terminamos las enseñanzas. Vamos a las preguntas. But please do continue to study. There are other teachers, other teachings, but always use your intelligence in listening to those. Pero sí, trata de seguir estudiando. Siempre hay otros maestros, otras enseñanzas, pero utiliza tu inteligencia. Siempre utiliza tu inteligencia con respecto a estos. Okay, but so you have the basic concept. Con esto ya tienes el concepto básico. Okay, so now we can open it to questions. Whatever you have, just I guess wave your hand, and then I'll identify you. Con esto abrimos a preguntas. Agita tu mano o levanta tu mano para que yo te identifique. Oh, you're also realized. That's so nice. Todos ustedes están ya bien realizados. Eso es muy bueno. Nayeli, okay. So we have a pregunta aquí. Okay, en español muy claro, por favor. Nayeli, te puse un mensaje en el chat, por favor, revísalo. Sí, ya. Nayeli, there's a message in the chat for you. Gracias. Okay. Pregunta. No sé si ya había sido específico y como no llegué temprano, pero ¿cuáles serían ejemplos de las situaciones ulteriores en las que yo tomaría refugio que no es adecuado, que es como lo mencionaste, como menores, como menos importantes o mundanas? Entonces, un ejemplo de eso. Oh, okay. Nelly, could you hear? If not, Hill can translate. Yeah. Did you hear? Yeah. So what can you repeat, because I was not here early enough? Can you repeat about taking refuge in these places that are not ulterior refuge? You said something about a lesser kind of refuge. Can you give an example of which kind of practices are those? Okay, well, okay. The ultimate refuge is in enlightenment and in your own inner practice. El refugio ulterior es en la iluminación y tu práctica espiritual personal. Internal. Tu práctica interna. Okay, now, okay, everything after that, like, I mean, going to a doctor. Y todo lo que siga después de eso, como por ejemplo ir al doctor. Or, getting a tarot card reading or seeing a psychic. O tener una lectura de tarot o ir a ver un psíquico. Those things are okay. It's just they're not your ultimate refuge. Your ultimate refuge is your wisdom. Esas cosas están bien, pero esas cosas no son tu refugio ulterior. Tu refugio ulterior está en tu sabiduría. Okay, so basically, I mean, just always keep that enlightenment and my practice are my supreme refuge. Entonces siempre recuerda la iluminación y mi propia práctica. Esos son los refugios ulteriores. And everything else can be advice, but it's not your ultimate refuge. Todo lo demás puede ser un consejo, pero no es tu refugio ulterior. Okay. Other hand wavings or? Yes, there's John. John is asking for a question. Yes, John. Hello, Jampa. Hi.
So my question is actually concerning my mom. My mom is interested in some, Buddhism and whatnot, because I've been into it. And as you said, she's noticed changes, me being a more nice guy or whatever. But I don't really get the feeling that she's very comfortable. She lives kind of very rurally out in the country. And so there's no Dharma center anywhere close. And really anything she's going to learn is going to be, something basic. She's not super into it. It's going to be something very basic, but it's probably going to be something that I teach her. And I was wondering what your advice is to people who want to teach family or friends, some basic Dharma concepts and basic meditation and stuff. Do you have advice on how we should start, like a good beginner, just to help people? Okay, Nayeli? Que yo quería preguntarte sobre esto que nos decía, sobre todo con respecto o en particular con respecto a mi mamá. Mi mamá también ha estado interesada en esto del budismo, probablemente porque ha visto los cambios en mí, que como decías, me he convertido en una mejor persona, pero mi mamá vive en un área muy remota, como rural, digamos, y no tiene acceso a las enseñanzas o a un grupo de Dharma o cosas así. Entonces, lo que ella podría aprender o encontrarse es como muy básico, como demasiado básico. Entonces, yo estaba pensando que quizá una manera de hacerlo sería que yo le diera algunas enseñanzas o que le dijera algo. ¿Tienes algún consejo con respecto a eso? Sobre todo con respecto a familia o amigos, que podamos ayudar los que están interesados, pero que de alguna manera podamos ofrecer información para ayudarles. Okay, I mean, the first thing is common sense. Lo primero que te diría es sentido común. Okay, I mean, just, be a good person, try not to kill, steal, and lie. That's really easy Buddhism. Trata de ser una buena persona, trata de no robar, de no mentir. Eso es budismo muy básico. Okay, one thing that though I would recommend is, teach her a little bit how to, or, if you have friends or family, just teach them a little bit of meditation without even talking about Buddhism. That's very beneficial. I mean, now there's lots of statistics that show that. Y la otra cosa que te diría es también enseñarles meditación. No ni siquiera necesitas enseñarles mucho del budismo, pero sí la práctica de la meditación. Hoy tenemos acceso a muchas estadísticas y los beneficios que esto aporta. Okay, so we're talking about mindfulness meditation. Estamos hablando de una meditación de mindfulness. Okay, I mean, then Lama Yeshe always encouraged us to just share what we understood. Y Lama Yeshe siempre nos invitaba a compartir lo que nosotros entendemos. We don't have to put ourselves on a big pedestal and say, I have the truth. No, we just share what we understand. Y no necesitas ponerte en un pedestal y decir, esta es la verdad, no. Simplemente comparte lo que tú entiendes. So let's just say, for example, after a little while, your mother suddenly says, well, this has been really great, but I'm sorry, I'm going to go back and, worship Jesus Christ. Y digamos que después de un rato tu mamá te dice, bueno, esto estuvo muy bien, pero sabes que voy a regresar a adorar a Jesucristo. Okay, then fine, say, yes, wonderful, please, just be supportive of their growth in whatever way is most suitable. Y entonces decir, sí, claro, eso está bien, eso está maravilloso. Simplemente ayúdalos, acompáñalos a su propio crecimiento de la manera en que sea más útil. I mean, that way, if they, say, you're always available, you're always friendly, and you offer what you understand. That's the best. Entonces, siempre está dispuesto, siempre está solícito para ofrecer tu mejor consejo. Eso es lo mejor que puedes hacer. And the other side, y en la otra parte, is if she asks you a really difficult question, es que si te hace una pregunta de verdad muy difícil, then you're going to have to go and study, which is good. vas a tener que ponerte a estudiar, lo cual es muy bueno. Okay. So just share what you understand, and if you don't, then study a little more. Entonces, comparte lo que tú entiendes, y si no es suficiente, estudia más. Okay, other questions, commentaries?
¿Alguien más tiene una pregunta o algún comentario que quiera compartir? Okay, yeah, yes. Clement or Manuel? This time I'll just do English. Okay. Alan. I will let you traducir. I'll let excuse translate. Okay, okay, yes. Thank you. It's especially meaningful to me, your life story issues. I live here in Morelia with my wife for many years. My good friend Manuel, we're both ex-hippies. Peace. Absolutely peace. Believe it. So it's meaningful because the journey for many of us has been the same, or many similarities. One question I have is about presenting yourself positively as an optimist. That's my personality. And I have to struggle against not being perceived as too much of a Pollyanna, too much of a too positive. Yep. I work with that. I'm not good at listening to people who want to complain a lot. But as we see with the feminist movement in Mexico or with Black Lives Matter in the United States, it's very important that those voices not be silenced. Mm-hmm. I grew up in the American South, and no one talked at all about the obvious evil that was right in front of us all the time. So the children did not see it. Yeah. Can I translate that part? Exactly, because it was a lot. So I just want to no, en español. En español, yo lo que quería comentar es que me ha servido mucho lo que has dicho, tus experiencias de vida han resonado muy bien conmigo, han sido importantes, porque bueno, yo también soy de esa época, yo también soy un hippie. Y bueno, una de las cosas que para mí son importantes o quería traer a colación es la idea de no ser visto nada más como a una persona ingenua o positiva. Yo tengo este tipo de actitud, esta postura un poco en la vida, pero no quiero verme como demasiado simplista en mi positividad. Y creo que es importante reconocer que hay cosas importantes que están sucediendo en México, los movimientos de las mujeres, y en Estados Unidos el movimiento de la vida de los hombres negros también es importante. Yo crecí en el sur de Estados Unidos, en donde no se reconocía, no se veía esta maldad obvia en el mundo, y los niños no aprendieron sobre esto. Go ahead, Clemente. Gracias. So the peace that I want from Refuge is a kind of Buddhist space to respond, but
I don't want to be indifferent. And when I carry all of that world, and it stays in my world, it stays in there. When I carry that with me, even into meditation, it doesn't just go away. Here it comes again, here it comes again, here it comes again. I'm still working very hard with that. Mhm. I think my own personally getting anywhere close to stable peace. My peace doesn't feel like it probably will be an escape, but I don't know. You probably understand. I'm describing a struggle, not an answer. I don't. It seems to be ongoing. Mhm. So, mi problema un poco, o lo que yo quiero con este refugio, es poder tener esta capacidad de crear este espacio entre mi respuesta o este espacio de calma para mi respuesta, porque noto y veo que estos espacios o estos momentos de problemas o de lucha interna siguen presentándose y vienen uno tras otro, y sigue siendo un tema en el que tengo que lidiar, con el que tengo que lidiar. Entonces, es más un compartir esta lucha en la que estoy, y como este deseo de que mi refugio sea este espacio mayor de calma para poder responder mejor. Yeah, so you did identify it very clearly. It's a struggle. There's not like a easy solution. Sí, lo has identificado correctamente. Esto es más como una lucha. Esto no tiene una solución muy fácil. But the point is that you don't buy into those thoughts or those feelings that were maybe part of how you grew up and stuff. That's one side. That's one side of your liberation. Y la otra es no te identifiques demasiado con esa parte de la historia de las formas, por ejemplo, o de donde tú creciste. Esto es one part of what? It's just one. Es parte de tu liberación. It's one part of your liberation. Es una parte de tu liberación. Thank you, Bill. Okay. The other thing, though, I mean, whether it's that or whether, let's say, you were traumatized as a child, that's another example. Otro es eso, o puede haber otro ejemplo de haber sido traumatizado de alguna forma de niño. And then you live with that the rest of your life, and it comes up in your meditation again and again. Y vives con eso toda tu vida, y esto surge en tu meditación una y otra vez. And so the response is to just observe it. Y la respuesta uno es solamente observarlo. I mean, that is your peace. Eso es tu paz. And then the response to it, though, could also be compassion. Y la respuesta a eso también puede ser compasión. I mean, one, being peaceful with it means you're not reactive. Una forma de estar en paz con eso es no ser reactivo. And then if you are to react, then whether it's Om Mani Padme Hum or just a feeling of compassion or may they be free of suffering and the cause of suffering, that's a good response. Y luego otra forma de responder es como un mantra con un Om Mani Padme Hum o con compasión o con el deseo de que estén bien. Esta es una forma de tener una respuesta. Because that is new karma. Porque ahí estás generando un nuevo karma. So we all have luggage. We all carry lots of different types of luggage. Todos nosotros tenemos un equipaje, todos cargamos bastantes tipos de equipajes. So, I mean, to ignore it would not be so beneficial. Ignorar estos equipajes no sería muy beneficioso. But, as many teachers say, just observe it for an experience that you've had. Pero como muchos de mis maestros dicen, obsérvalo mientras está sucediendo esta experiencia.
Okay, and then, I mean, if you do respond and, like say, just a simple thing like, may they be free of that suffering and cause of that suffering, or mani padme hum, whatever suits you most appropriately. Y si hay algo que responder, que la respuesta sea que esto pueda ayudarles, que encuentren paz, o cualquier cosa que se ajuste a lo que está sucediendo en ese momento, con una respuesta positiva. Okay, I actually have a big story I could share, but we don't have enough time. So let's just say that's the essence of what I would share with that, what you've shared. And we all have luggage, that's for sure. Tengo una gran historia que podría compartir, pero no tenemos mucho tiempo para eso, para compartirlo, pero digamos que eso es lo básico que yo quisiera compartir. Esta es la esencia de ello. Okay, Alan, you have a question. Yeah, my question, thank you for the teaching, first of all. And my question is that in the context of refuge in Vajrayana Buddhism, should we avoid falling into Lamaism? And if so, how can we avoid it? En español sería como en el budismo vajrayana deberíamos evitar caer en el lamaísmo. Y si sí, ¿cómo lo podríamos evitar? Thank you. Okay. Well, first off, Lamaism is something really old from way back when. I mean, I think we now recognize that Tibetan Buddhism is authentic Indian Buddhism. Bueno, primero, el lamaísmo es una idea como muy, muy antigua. Lo que podríamos decir es que actualmente el budismo tibetano es un budismo que viene muy hindú, de la India. Okay, but I think the answer better is to say, what about all of the cultural things that might come out of Tibet? Pero quizá la otra pregunta es que con respecto a todas estas culturas o apropiaciones culturales que surgen del Tíbet. Well, I think just to be intelligent about, what's appropriate in our culture and what's not appropriate. Yo creo que la cuestión es ser inteligente y preguntar qué es apropiado en nuestra cultura y qué no es apropiado para nuestra cultura. So I'll give you 3 examples. Te daré 3 ejemplos. Okay, an owl in our culture generally is considered a bird of wisdom, yeah? Un búho en nuestra cultura, por ejemplo, se considera un pájaro de sabiduría, ¿no? Okay, the Tibetans consider an owl being two-faced. Mientras que los tibetanos consideran a un búho como un doble cara. Okay, meaning like say one thing, but meaning another thing. So it's because their head can swivel around so much. So that's why they use that, okay? Es decir, que dicen una cosa y te voltean la cara y hacen otra cosa. Y eso lo hacen porque los búhos tienen esta capacidad de voltear su cabeza de esta forma, ¿no? Okay, second one, red flowers are considered bad. Otro, por ejemplo, son las flores rojas. En el Tíbet se consideran algo malo. So if you dream of red flowers, really bad. Por ejemplo, si tú sueñas con flores rojas, eso es muy malo. Now, why? ¿Y por qué? Okay, in India, if say the local king decided he wanted to kill somebody, Porque en la India, si el rey local decidía que quería matar a alguien, he would phone up to DHL or that, les echa una llamada a DHL and they would have a bouquet of red flowers delivered to that person, which means you're going to be dead in a little while. y entonces les mandaban un buqué de flores rojas y lo que eso significaba era vas a estar muerto pronto. Okay, and so the Tibetans didn't really have that many red flowers, but they just accepted that commentary. Y bueno, los tibetanos no tenían muchas flores rojas, pero simplemente aceptaron ese comentario. And for us, red flowers are love. Mientras que para nosotros las flores rojas significan amor. So again, no context for our culture. Nuevamente, eso no tiene ningún contexto en no hay contexto para ello en nuestra cultura. Okay, and then the final one is fire. Y la última es fuego. Okay, now you often get told that you should not blow out the candle on the altars. Frecuentemente se nos dice que no debemos soplar el fuego de las velas del altar.
And the Tibetan concept is, or the thing is, it's because it takes your energy away and such. Y en la concepción tibetana de esto es porque eso te quita energía. But the reason for that is that Tibetans didn't have gas stoves and electric stoves. They had fire stoves, wood stoves. Y la razón de esto es que ellos no tenían estufas, hornos de gas, tenían de leña. Okay, and so what you'd have always beside their stove would be a bamboo tube or a hollow tube. Y lo que tenían es que junto a la estufa tenían un tubo de bambú, hueco. Okay, and then you would use that to blow on the fire to make it hotter so you could cook your food faster. And that would take up a lot of your energy. Y entonces lo que hacían era que utilizaban este tubo para soplar al fuego y avivar el fuego, y poder cocinar. Y eso Okay, so I mean here, ocupaba tu energía. okay, so here, I mean, we don't have, we have gas and electric stoves. We don't have to blow on our stove, do we? Y mientras que aquí nosotros tenemos estufas de gas o eléctricas y no necesitamos estarle soplando a nuestro fuego, ¿verdad? Okay, anyway, so blowing out the candle on your altar is not a big sin, okay? Y entonces soplarle a tu vela en tu altar no es un pecado, ¿ok? Okay, the one final thing though, Pero una cosa final, okay, Guru Yoga in Tantra is really highly emphasized, isn't it? el Guru Yoga en Tantra es algo que se enfatiza mucho, ¿verdad? Okay, but now we have all of these scandals coming up with gurus abusing students. Pero hoy tenemos todos estos escándalos de gurús abusando a sus estudiantes. So I just think that it's, in our culture, having faith in your guru is good. It's a blessing to you. Entonces, yo creo que en nuestra cultura, el tener fe en nuestro gurú es bueno, es una bendición para ti. Because if you believe that the teacher has understood or realized the voidness or has great love and compassion, if you believe in that actually blesses you because it opens up you to have that quality. Y entonces aquí si tú sientes, si tú crees que tu gurú tiene la realización de la vacuidad, si tiene una gran compasión, eso te da a ti una gran potencial, te inspira ese potencial y te ayuda a generar esas propias cualidades en ti. And definitely, I mean, if you have a realized teacher, wow, you're really lucky. Y si definitivamente tienes un maestro que está realizado, eso es muy afortunado. But sometimes the Tibetan system sort of gives a huge amount of power to a guru, and that's not good. I mean, then there's all the abuse that happens because people are people. Human beings are human beings. Pero en el sistema tibetano le dan quizá demasiado poder a un gurú y eso no es tan bueno, no es tan sano porque la gente es gente y las personas suelen abusar de otras personas. Anyway, so having faith in your gurus, great. And believing that they have, voidness, realization, things like that. Wonderful, do that. But you don't give away your power. You don't give away your control. Entonces, tener fe en tu maestro, creer que tiene la realización de la vacuidad, es maravilloso. Te hace mucho bien a ti sentir esto de tu propio maestro, pero no le des todo el control. That's a blessing to have those sorts of feelings and faith. Es una bendición tener ese tipo de sentimientos y este tipo de fe. Because it makes you closer to that experience. Porque esto te acerca a este tipo de experiencias. Anyway, lots to talk about in that area. We don't really have the times, but that's just the essence of it. Teachers are for inspiration. Hay mucho que decir al respecto de esto. No tenemos mucho tiempo para adentrarnos mucho, pero básicamente es que los maestros están ahí para ser nuestra inspiración. Okay. We have one more question, then we're going to have to stop, okay? Una pregunta Anybody? más. Yes, Dwyer. Tyler. Yeah, Tyler, go for it. Yes. We have some people in our group who emphasize the importance of picking a particular dharani
and taking it up and integrating it into your daily practice. I was wondering if you have any Dharani that you practice or a favorite one. Okay. En Dharani mi- means mantra. de- Well, It- sort of like the long, like the Nilakanta Dharani and Sitapatra Dharani, not just a particular like short mantra, but you know, the kind of longer sort of spell like. Okay. Still, Es- sort of long mantras, okay? En mi grupo hay como afición o afinidad a tener ciertos tipos de prácticas, como de mantras o dharani. Y yo quería saber si tú tienes alguna de estos tipos de prácticas particulares a las que tú te sientas más cercano, más ligado con estas prácticas. Well, I could say two things. Yo puedo decir dos cosas. Okay, one would be the Heart Sutra, Uno para mí es el Sutra del Corazón, but I like the Japanese, the Zen version of it. It's really easy. pero a mí me gusta mucho la versión Zen japonesa de esa porque es muy fácil, It's got a nice rhythm to it, and it has all the essence of the Heart Sutra. porque tiene un ritmo muy bonito y tiene toda la esencia del Sutra del Corazón. You know, I mean, and so, I mean, if you've memorized the Bodhisattva of compassion from the depths of prajna wisdom, saw the emptiness of all five skandhas, suffered the bonds that cause them suffering. No, the end form here is only emptiness. Emptiness is only form. Form is no other than emptiness. Emptiness other than form. Feeling, thought, and choice, consciousness itself are the same as this. Blah, blah, blah. Okay, that's the Heart Sutra. That's beautiful. Okay, you don't need to translate that. So it's muy hermosa. Okay, the second one though would be actually bodhicitta. La segunda sería bodhicitta. Now that basically, you know, could whether it's, you know, just Om Mani Padme Hum or just, you know, whatever, you know, whatever like thing that would be for me, those two would be the most important things that really for me are the essence of my practice. Esa es otra también que puede ser muy sencilla con nada más Om Mani Padme Hum, pero esa es una que para mí la práctica de la bodhicitta y el entonarme en la bodhicitta sería lo que yo diría que son las esencias de mi propia práctica. Okay, and then from those two, then you can go into all styles of practice, whether it's Tantra or whether it's just a regular practice. So for me, those are my Dharanis. Okay. It's not a word I'm familiar with, but okay. Entonces, para mí estas serían como las básicas, de a partir de estas puedes desarrollarte a otras, pero estas son las que a mí me gustan más personalmente. Estas son las Dharanis que para mí, no estoy familiarizado mucho con la palabra, pero eso es lo que yo te diría. And that's actually the note I'd like to end on. Y de hecho con esto es con lo que quisiera terminar. Trying to understand reality, you know, that to be more fluid in reality. Tratar de entender la realidad y tratar de ser más fluido en el entendimiento de la realidad. We're in a universal ocean of interdependence. Nos encontramos en este vasto océano de interdependencia. All phenomena are open to be influenced and affected and stimulate. Todos los fenómenos están abiertos para ser influenciados, para ser afectados, para actuar en ellos. Okay, and then love and compassion. Y luego, finalmente, amor y compasión. But with intelligence. Pero con inteligencia. You know, as Trungpa Rinpoche said, Como lo decía Trungpa Rinpoche. we do not want idiot compassion. No queremos compasión idiota. We want enlightened love and compassion. Means is be intelligent in the way that you try to help people. Lo que queremos es compasión iluminada. Y lo que esto significa es que seas inteligente en la forma en que tratas de ayudar a otros. Okay, so on that note, that concludes our weekend of Refuge. Y con este punto concluimos nuestro fin de semana de refugio.
Okay, now, if you have personal questions, I mean, you have my email or my WhatsApp group and things, so I'm available. I can't, if you inundate me, it'll take me a little while, but I will help you as best as I can. Y bueno, si sigues teniendo preguntas, me puedes escribir. Tienes mi correo electrónico o mi grupo de WhatsApp. Me puedes mandar tus preguntas. Quizá me puedo ver inundado de repente y pueda tomarme un tiempo en responder, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Sí, también yo entiendo en español, so there's no problema en español. Y también tengo mi Google Translator si es un problema. Okay, anyway, entonces, muy bien. So, muchas gracias a ustedes todo. Thank you very much, all of you. Me gusta mucho esta clase. I like a lot this class. It was been really good. Muchas gracias por Nayeli. Ella es un super traductor. Un gran abrazo para ella. Muchas gracias por todo su tiempo. Y también gracias for Renchen Sangbo, nuestro Center de Meditation. Thank you very much to Renchen Sangbo, our Center of Meditation. Because of that, we have some stability and we can then offer the Dharma. So thank you very much for any support you offer to the Renchen Sangbo. That's really, really good and things. And also, just thank you so much. It's just so good. We're good. We're on the path to enlightenment. And we obviously have some karma. Okay, nosotros tenemos el camino para iluminación. Tenemos un karma juntos. Y vámonos por a mejor vida, mejor futuro y mejor mundo y todo. Sí, okay, and let's work hard for a good life and make things better and make everybody happy. And hey, we will all one day be bodhisattvas. Hey, we'll hang out together in the Pure Lands. Yeah. Okay, muy bien. Okay, so we'll terminar con, again, oraciones en español. So, no say perdón, gracias. So, pensamos en nuestra dedicación. Okay, actually, that'll be in Spanish, so for English. So just think about it for the Friday, Saturday, and Sunday, all the time we put into this. And don't worry about translating, Nayeli. All the time we put into this, that we dedicate it to becoming more enlightened. And that in our enlightenment, that we can offer better relationships to the people in our lives. That's what it's sort of about is, hey, I feel good, and may other people feel good as best as possible. The world's strange, the world's complicated, but hey, at least may I be that stick of incense that makes the world smell a little better, be a little better. So having those thoughts and feelings as we do the dedication prayers, that's the most important. And the other thing is be happy, because if you're happy, you increase your karma. If you sort of like, okay, Jampa, okay, I'm going to dedicate, so I said that karma sucks, So what you want is like, hey, wow, okay, hey, I had a great weekend. I feel good. Yes, vámonos for illumination. Okay, so happiness, really important. Okay, so Gil, ¿es esto? Bueno, entonces vamos a cerrar nuestro fin de semana de enseñanzas con la motivación de haber escuchado y de ser de beneficio para los demás. Dedicamos todo el mérito que se haya acumulado y antes de pasar a la dedicación vamos a recitar una ofrenda de mandala para cerrar las enseñanzas y agradecer la generosidad infinita de Jampa Channeman al transmitirnos estos consejos. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Se hace esto esperando y pidiendo que próximamente recibamos nuevamente enseñanzas. Jampa, muchas gracias. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. Debido a todos estos méritos de todos los seres, mis padres y madres, que obtengan la felicidad y que los reinos inferiores se vacíen para siempre. Donde quiera que haya un bodhisattva, que todas sus oraciones se cumplan inmediatamente. Que yo solo, por mí mismo, sea la causa de todo esto. Dedico cualquier virtud blanca que haya creado para que sea causa de sostener el sagrado Dharma de las escrituras y el conocimiento,
y para que se cumplan sin excepción las oraciones y las acciones de todos los Budas y Bodhisattvas de los 3 tiempos. Por el poder de este mérito, que nunca me vea separado en ninguna de mis vidas de las 4 ruedas del vehículo Mahayana, y que alcance el destino final de mi vida por los caminos de la renuncia, la bodhicitta y la visión pura, y los 2 estadios de las prácticas tántricas. Dedicamos también para todos los seres que se dedican y tienen como actividad beneficiar a los demás, sean o no de nuestra tradición, pero que sus actividades ayuden a desarrollar un buen corazón y la paz en el mundo. Dedicamos también para que todos los proyectos de la FPMT en México, en el mundo y particularmente de nuestro centro Rinchen Sampo encuentren las condiciones propicias para poderse llevar a cabo, que se eliminen todos los obstáculos que son los impedimentos para que se realicen, que más gente pueda beneficiarse de todo esto y nuestras actividades. Dedicamos también para todas las personas que están en línea conectadas y que no pudieron tener el acceso a las enseñanzas aquí presencialmente. Dedicamos para todos nuestros familiares, para las personas enfermas que se han visto afectadas por la pandemia y para las personas que están atravesando por el proceso de la muerte, que encuentren un preciado renacimiento humano y que puedan tener una vida futura en contacto con el Dharma. Estamos ahora en las oraciones de larga vida para nuestros maestros. Para su santidad el Dalai Lama, tenemos 2 oraciones. En la tierra rodeada de montañas nevadas, es la fuente de todo bien y felicidad en este mundo. Todopoderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, suplico que todos tus santos deseos se cumplan inmediatamente. Es la joya que concede y colma los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Al incomparable y bondadoso Supremo Tenzin Gyatso, suplico que todos tus santos deseos se cumplan espontáneamente. Para Lama Zopa Rinpoche, posee la ética del sabio y sostiene la doctrina del victorioso Manrush. Protegiéndola y extendiéndola, actúa soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las 3 joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Para Yampa Chango, en el espacio puro de la mente, sin principio y sin final, fuente de sabiduría, luz de compasión, Lama Yampa Sampo, por tu infinita bondad, permanece hasta el final de los tiempos. Y recitamos la alabanza y súplica a Lama Tsongkhapa. Avalokitesvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manrushi, maestro de sabiduría inmaculada. Vajrapani, destructor de las hordas de Mara. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Los Andakpa, a tus pies te hago súplicas. Just an ultimate comment, this will be posted on my YouTube channel later when we get a chance to download it and upload it. Y después esto be disponible en YouTube, mi canal de YouTube, John Shaneman, si tu gusta. Anyway, un gran abrazo, a big hug to you all. Love you lots. Hey, we all have karmic connections. That's good. So, hey, let's all go to enlightenment and help each other. Okay, so, Yampa, no tenemos conectado a Carlos porque se le fue la luz en su casa, pero he's back again. va bien. Está. Aquí, Gil. Ok, Carlos, si quieres decir un agradecimiento, por favor. Sí, thanks so much, Jampa. Thanks all of you. Thanks, Nayeli, Gil, all persons that attend these beautiful teachings. Hope to see you again soon, very soon. Thank you very much, Jampa. Okay, muy bien. Un gran abrazo, todo. A big hug to you all. Air hug. Okay, so take care. Bye. 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 Okay, nosotros aquí tenemos galletas y cosas así. En café. Gracias, Nayeli.